Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto esta rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. En el Evangelio de San Marcos, cuando Jesús está a punto de ir al cielo, dice: Jesús se acercó a ellos y les dijo: me ha sido dado todo poder en el cielo y en la tierra. Id pues y haced discípulos a todas las gentes, bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado. Y aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Me ha sido dado todo el poder en el cielo y la tierra. Pues si Jesús es Dios, pues obviamente le había sido dado poder, pero quería que nos volviéramos a centrar en el bautismo, porque una cosa que es muy importante es, como nos dice también en Marcos: id al mundo entero y proclamad el Evangelio de toda la creación. El que crea y sea bautizado se salvará. Para uno salvarse, pues tiene que entrar a Dios a través del Hijo, como decíamos ayer. En el Catecismo de la Iglesia vamos a meternos bastante en este libro para la meditación de hoy. Se nos dice quiénes pueden bautizar. Y dice: son ministros ordinarios del bautismo, en primer lugar el obispo. Sí, ayer decíamos que tú, Señor, quien bautiza es Jesús quien bautiza. Pues obviamente aquellos a quienes tú dejaste para que fueran tus representantes, en primer lugar el obispo, y dice, pero también el presbítero. En la Iglesia latina también el diácono. Y dice, en caso de necesidad, incluso cualquier persona, incluso no bautizada, puede bautizar, si tiene la intención requerida y utiliza la fórmula bautismal trinitaria. ¿Qué quiere decir eso? Pues es tan importante el bautismo, es tan importante que nosotros nos metamos y nos hagamos una sola cosa con Dios. Pues esto no quiere decir, y ya más adelante en el mismo catecismo lo dice, que si una persona no llega al bautismo de agua, pues no se va a salvar, sino que a través del bautismo de cero se puede salvar, es decir, llegando a conocer, como decía también el Papa Benedicto alguna vez, decía: ¿por qué hay tantas personas que no se acercan a Dios? Y decía: porque no lo conocen. Si lo conocieran, seguro que se bautizarían. Y id y haced discípulos a todas las gentes, pues es muy importante. Pero entonces, es tan importante que Dios quiso que todos pudieran bautizar. ¿Y cómo se hace? Pues bien sea por inmersión, yo te bautizo en el nombre del Padre, y se inmerge una vez, se saca, y del Hijo y del Espíritu Santo, o con la aspersión de un poco de agua en la cabeza de la persona,
diciendo yo te bautizo en el nombre del Padre y una gotica o unas gotas, y del Hijo y del Espíritu Santo. Es muy importante. El Papa Francisco, en una de sus audiencias del 2014, sus primeras audiencias, hablando precisamente de el bautismo, decía, a propósito de la importancia del bautismo para el pueblo de Dios, es ejemplar la historia de la comunidad cristiana en Japón. Esta sufrió una dura persecución en inicios del siglo XVII. Hubo numerosos mártires. Los miembros del clero fueron expulsados y miles de fieles fueron asesinados. No quedó ningún sacerdote en Japón. Ninguno. Todos fueron expulsados o también asesinados. Pues ahí está San Pablo Miki, compañeros mártires. Me acuerdo ahora cuando estaba en Roma de cómo un compañero que se ordenó 8 años antes que yo, pues celebraba la fiesta de San Pablo Miki, uno de los primeros sacerdotes de allí, de Japón, que fue crucificado y que murió junto con otros. Pues tenía una cosa, pues en ese momento estaba San Juan Pablo II y San Juan Pablo II celebraba la fiesta, con los japoneses celebraba esa fiesta. Pero es eso, ningún sacerdote quedó en Japón. Y entonces dice, entonces la comunidad se retiró a la clandestinidad, conservando la fe y la oración en el ocultamiento. Y cuando nacía un niño, el papá o la mamá lo bautizaban, porque todos los fieles pueden bautizar en circunstancias especiales. Incluso una persona que no sea católica puede bautizar si se lo pide la persona que quiere ser bautizada. Y dice, cuando después de casi 2 siglos y medio, 250 años más tarde, los misioneros regresaron a Japón, miles de cristianos salieron a la luz y la iglesia pudo reflorecer. Habían sobrevivido con la gracia de su bautismo. Esto es grande. El pueblo de Dios transmite la fe, bautiza a los hijos y sigue adelante. Y conservaron, dice, incluso en secreto, un fuerte espíritu comunitario, porque el bautismo los había convertido en un solo cuerpo en Cristo. Eran uno solo. Nos hace, Señor, uno solo en ti. Vamos pues, ¿quiénes pueden, cómo se puede bautizar? Pues ya lo sabemos, aunque el bautismo solamente se da una sola vez, y el bautismo, pues, si es en caso de necesidad, pues se hace así, solamente pues en caso de necesidad. En caso de no necesidad, pues se busca bien sea al presbítero, al obispo o al diácono, para poder hacer esto. De lo contrario, pues si es en caso de urgencia, pues cualquier persona lo puede hacer. Pero sigamos metiéndonos aquí. Necesidad del bautismo. Tú nos lo dices, el que crea y se bautiza se salvará. El catecismo nos dice, el Señor mismo afirma que el bautismo es necesario para la salvación. Y dice, la Iglesia no conoce otro medio que el bautismo para asegurar la entrada a la bienaventuranza eterna. Por eso está obligada a no descuidar la misión que ha recibido del Señor de hacer renacer del agua y del Espíritu a todos los que pueden ser bautizados. No conoce otro medio. Dios ha vinculado la salvación al sacramento del bautismo, pero su intervención salvífica no queda reducida a los sacramentos.
Pues si ya lo veíamos hace un momento, te agradecemos, Señor, porque también ese bautismo de deseo incorpora a la gente también a Cristo. Pero no vamos a diferir, y te pedimos que nos ayudes a no diferir esa gracia del bautismo, ese hacerlos uno con Cristo en aquellas personas, en aquellos niños, en aquellos que pueden ser bautizados. Y no vamos a esperar y tiempos innecesarios para que se dé. Dice también, ¿qué gracias produce el bautismo? Dice en el 1262, los distintos efectos del bautismo son significados por los elementos sensibles del rito sacramental. La inmersión en el agua evoca los simbolismos de la muerte y de la purificación. Simbolismos de muerte y purificación. Regeneración y renovación. Los dos efectos principales son la purificación de los pecados y el nuevo nacimiento en el Espíritu Santo. Simbolismos de la muerte. ¿La muerte a qué? A nuestra vida antigua. ¿A qué morimos? Pues, y morimos al mal, morimos al pecado, morimos a nuestras obras malas. Decía el Papa Benedicto, ¿a qué renunciamos? Usualmente en el bautismo y pues, en los ritos dice, renunciéis a las seducciones del mal para que no domine en vosotros el pecado. ¿Qué son estas seducciones del mal? En la Iglesia antigua e incluso durante siglos aquí se decía, renunciéis a la pompa del diablo. Y hoy sabemos qué se entendía con esta expresión, pompa del diablo. La pompa del diablo eran sobre todo esos espectáculos sangrientos, en los que la crueldad se tornaba en diversión, en los que matar hombres se convierte en espectáculo. La vida y la muerte del hombre eran transformadas en espectáculos. Esos espectáculos sangrientos, esa diversión del mal es la pompa del diablo, donde se presenta con aparente belleza y en realidad se muestra con toda crueldad. Y decía, pero más allá de este significado inmediato de la expresión pompa del diablo, se quería hablar de un tipo de cultura, de una way of life, de un estilo de vida, en el que no cuenta la verdad sino la apariencia. No se busca la verdad sino el efecto, la sensación, y bajo el pretexto de la verdad, en realidad se destruyen los hombres. Se quiere destruir y considerarse solo a sí mismos vencedores. Esta renuncia es una renuncia muy real, una renuncia a un tipo de cultura, a una anticultura, contra Cristo y contra Dios. Se optaba contra una cultura que en el Evangelio de San Juan se llama este mundo. Con este mundo Juan y Jesús no hablan de la creación de Dios. Dice, estar bautizado significa sustancialmente liberarse de esta cultura. Una cultura que no busca el bien, cuyo moralismo es una máscara para confundir, crear confusión, crear destrucción. Contra esta cultura en la que la mentira se presenta como un disfraz de la verdad y la información, una cultura que solo busca el bienestar y niega a Dios, decimos no. Una cultura en la que se busca manipular a las personas, una cultura en la que se busca dañar a las personas. Decimos que no. A eso queremos morir, a eso renunciamos. Renunciamos al príncipe de la mentira,
renunciamos a las cosas que no están bien. La inmersión en el agua evoca simbolismos de la muerte, muerte a cosas que no están bien. Nacimiento a una vida nueva, nacimiento a la vida, nacimiento a la verdad. Dice el catecismo, por el bautismo todos los pecados son perdonados. El pecado original y todos los pecados personales, así como todas las penas del pecado. Pues si no es que el pecado original fuera cometido por uno, sino que pues traíamos ahí una deuda que es saldada en el bautismo. Y todos los daños que nosotros nos hemos hecho, y todos los daños que nosotros hemos hecho también, obviamente, si ya estamos grandes, pues hay que estar arrepentidos y estar dispuestos a no volver a hacer ninguna cosa mal, porque pues no es el bautismo no es simplemente un poco de agua en la cabeza y ya está, sino nacer a ser Cristo. Dios nos perdona de todos los pecados. Por eso decíamos ayer que antes del bautismo no se requiere la confesión. El bautismo perdona todo. Se dice que Constantino, cuando en el año 323 pues, le dio libertad a la Iglesia, libertad para poder estar, no quiere decir que adoptó como religión universal de Roma la Iglesia, sino que dio libertad para que pudiera estar. Constantino no se quiso bautizar hasta que estaba muriendo, porque decía, no, yo quiero esperar el momento de muerte. Pues no podemos esperar eso. ¿Por qué? Porque, pero bueno, lo quiso esperar él para que se le perdonaran todos los pecados. Pues nosotros sabemos que contamos con el sacramento de la penitencia y que es mejor que en nosotros el Espíritu actúe, que nosotros nos conformemos más con Cristo, que nuestra vida no es simplemente portarnos bien para irnos para el cielo, sino dejar que Dios actúe en nuestra vida, que se meta en nuestra alma para transformar el mundo, para hacer ese regalo de Dios para el mundo. Somos un regalo de Dios que el Espíritu Santo toma de la riqueza de Cristo y lo regala a su pueblo. Por tanto, pues tenemos, por el hecho de ser bautizados, tenemos que tener ese espíritu o ese llenarnos de esa superioridad, darle gracias a Dios por ese regalo que nos da precisamente por haber por ser quienes somos, ser hijos de Dios. Y siguen, desafortunadamente, en el bautizado permanecen ciertas consecuencias temporales del pecado, como son los sufrimientos, la enfermedad, la muerte o las fragilidades inherentes a la vida, como las debilidades de carácter, que todos las tenemos. Pero es que yo tanto tiempo que estoy acercándome a Dios y sigo teniendo mal genio. Pues sí, pues Dios te va a ayudar. Pero si San Pablo oyó esa voz del Señor, te basta mi gracia, te basta mi gracia, cálmate, tranquilo,
te basta mi gracia. Entonces, tenemos debilidad de carácter. O sea, Dios cuando nosotros somos bautizados nos quita el pecado original, las deudas que teníamos, pero también nos deja un poco imperfectos para que nosotros nos perfeccionemos o para que Él pueda actuar en nosotros y vayamos mejorando. Vamos a dar gracias a Dios por el regalo del bautismo, por el regalo de los sacramentos, por ese hacernos hijos de Dios, por ese perdón de los pecados, en primer lugar del pecado original y después de los pecados personales que se dan allí en el bautismo. En los niños pues no hay pecados personales. Entonces pues démosle gracias a Dios y vayamos adelante. Y dice también el catecismo, con el bautismo no solamente hay una purificación de los pecados, sino que se hace del neófito, del bautizado, una nueva creación, un hijo adoptivo de Dios, hecho partícipe de la naturaleza divina. Esto es muy distinto. Pues cuando una persona dice, pero es que yo antes de ser bautizado soy hijo de Dios, pues en parte sí, pues sí, todos somos hijos de Dios, pero hechos partícipes de la naturaleza divina, no. Miembros de Cristo, tampoco. Coherederos con Él, tampoco. Y templos del Espíritu Santo, pues digamos que el Espíritu Santo no puede actuar en nuestra alma, todavía. La Santísima Trinidad da al bautizado la gracia santificante y la gracia de la justificación que le hace capaz de creer en Él, de esperar en Él, de amarlo mediante las virtudes teologales. Le concede poder vivir y obrar bajo la moción del Espíritu Santo mediante los dones del Espíritu Santo. Le permite crecer en el bien mediante las virtudes morales. Qué importante es que nosotros no subestimemos el regalo que Dios nos da. Y con el bautismo nos perdona los pecados, nos hace una criatura nueva, nos incorpora a la iglesia, y nos hace parte de ese cuerpo de Cristo. Dice el Catecismo de los Jóvenes, en el bautismo nos convertimos en miembros del cuerpo de Cristo, en hermanas y hermanos de nuestro Salvador e Hijo de Dios. ¿Yo por qué soy hijo de Dios? O más bien, ¿por qué soy hermano? ¿Por qué valgo lo mismo que los demás? Porque soy igual. Porque me he hecho uno en Cristo. Somos liberados del pecado, arrancados de la muerte y destinados desde ese instante a una vida en la alegría de los redimidos. Ser bautizado quiere decir que la historia de mi vida personal se sumerge en la corriente del amor de Dios. Dice el Papa Benedicto, nuestra vida pertenece a Cristo y ya no nos pertenece a nosotros. Acompañados por Él, asumidos por Él en su amor, estamos libres de todo temor. Él nos abraza y nos lleva allí donde vayamos, Él que es la misma vida. Los bautizados empezamos a ser esas piedras vivas para la edificación de ese edificio espiritual, para ese sacerdocio santo, para llevar, para hacernos, para que todas las cosas que toquemos sean gratas a Dios. Aquí, pues muchas veces se me viene a la cabeza aquel ejemplo que contaba alguien. Si uno se encuentra un
álbum de estos antiguos de un niño pequeñito, ¿qué se encuentra? Pues de un niño recién nacido, pues se encontraría las fotos, se encontraría pues quizás un pelito, se encontraría las uñitas, se encontraría, bueno, muchas cosas. Y si esa cosa pues no es de uno, no le interesan. Desde el momento en que nosotros nos hacemos hijos en el Hijo, a Dios le empiezan a interesar las cosas nuestras. Desde el momento en que nosotros somos bautizados, a Dios le interesan nuestras cosas muchísimo. No mucho, muchísimo. Vamos a dar gracias a Dios por el regalo de habernos hecho Cristo, de habernos hecho unos en el Hijo. Y pidámosle a la Virgen que nos ayude. También porque, decía el Papa, no solamente lo que tocamos pues a Dios le interesa, sino que nos hace a cada uno de nosotros parte de ese cuerpo de Cristo y nos convierte, decía el Papa, en discípulos misioneros. Dice, en virtud del bautismo recibido, cada miembro del cuerpo de Cristo se ha convertido en discípulo misionero. No por... dice, cada uno de los bautizados, cualquiera que sea su función en la Iglesia, es un agente evangelizador y sería inadecuado pensar en un esquema de evangelización llevado a cabo por actores calificados donde el resto del pueblo fiel sea solo el receptivo de sus acciones. El bautismo nos lleva a ser Cristo. ¿El Cristo que vino a ser? A salvar. Y nosotros todos tenemos ese compromiso de salvar a los demás. Todo cristiano es misionero. Nuestra vida tiene sentido porque todos estamos llamados a la misión. Todos estamos llamados a buscar, ayudar a los demás. Ya no nos pertenecemos a nosotros mismos, somos para los demás. Dios nos viene a rescatar de ese quedarnos en nosotros mismos. Y por eso, quien crea y sea bautizado se salvará. Quien no crea y se quede mirando a sí mismo y se quede buscándose a sí mismo, pues será condenado o se condenará por sí mismo. Vamos a concluir esta rato de oración acudiendo a Santa María, pidiéndole a ella, ayúdanos Madre nuestra, queremos cada uno de nosotros ser esos instrumentos de Dios, ser otro Cristo, ser el mismo Cristo, y te agradecemos y le agradecemos a Dios por el regalo que nos da a través del sacramento del bautismo. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.